Joaquín Salgado estaba tirado en el suelo del taller, con las rodillas apoyadas sobre el concreto frío, mientras sus manos callosas trabajaban sin prisa. El sonido de la llave inglesa golpeando las piezas antiguas era familiar, como una canción que conocía de memoria. Ya se había acostumbrado a la soledad de ese ambiente. El taller en Iztapalapa, lejos de cualquier gran centro comercial o industrial, no era el tipo de lugar que atraía la atención de la sociedad moderna. Pero Joaquín sabía que sus manos eran más precisas que cualquier máquina, y eso le daba el consuelo de saber que era necesario, aunque nadie lo reconociera. Durante años había reparado todo lo que pasaba por sus manos, desde tractores oxidados hasta máquinas pesadas que nadie más se atrevía a reparar. No le importaba el estatus. Para él, el trabajo ya era una forma de respeto silencioso, que se traducía en cada pieza restaurada. Esa mañana, el olor a aceite y hierro estaba en el aire, y Joaquín sabía que sería otro día común, sin grandes sorpresas, hasta que la puerta del taller se abrió y un hombre joven entró, con un aire de superioridad que llamó la atención de Joaquín de inmediato. Llevaba un traje impecable, las manos limpias y una mirada de quien está acostumbrado a ser respetado por su formación académica. Era Eduardo Santillán, un ingeniero enviado por Construmex, una gigantesca empresa del sector de construcción y mantenimiento de maquinaria pesada. Eduardo miró alrededor, y la expresión en su rostro fue clara: desprecio. El taller de Joaquín, con sus herramientas antiguas y muebles improvisados, parecía un lugar desordenado, casi sucio, sin el mínimo de organización moderna que él imaginaba que era esencial para un lugar de trabajo. ¿Esto es donde trabajas?, preguntó Eduardo con una sonrisa burlona. Parece más un desguace que un taller. El tono de voz de Eduardo, cargado de sarcasmo, fue como una bofetada para Joaquín. No intentó ocultar el desprecio. No puedes imaginar un trabajo de verdad hecho aquí, ¿verdad? Esto es un basurero, un montón de chatarra. Eduardo hizo un gesto con la mano, como si todo allí fuera irrelevante. Dio la vuelta a Joaquín y, sin esperar una respuesta, se acercó a una de las máquinas. Cualquiera podría hacer un trabajo mejor, seguro, dijo, mientras tocaba la pieza con una confianza que rozaba la arrogancia. Joaquín, sin perder la calma, miró a los ojos del joven ingeniero. Sabía lo que pasaba por su cabeza, pero no se dejó afectar. La arrogancia del hombre no era una novedad para él. Siempre había escuchado ese tipo de juicio, pero con el tiempo había aprendido a no responder con palabras. Su trabajo hablaría por él. «Si quieres, te puedo mostrar cómo reparar la máquina», dijo Joaquín con voz calmada y firme. Eduardo no respondió. Se dio la vuelta y hizo un gesto con la mano, como si ya supiera que Joaquín no tenía nada que ofrecer, más que un taller sucio y mal equipado. Dio la espalda y con una leve sonrisa se fue, llevando consigo la mirada desdeñosa de quien se creía superior. Joaquín no se inmutó. Volvió a trabajar porque eso era lo que mejor sabía hacer, reparar lo que estaba roto. Sin embargo, algo dentro de él se rompió. No era la humillación en sí, sino el hecho de ser ignorado una vez más, de ser tratado como si su experiencia no tuviera valor alguno. Sabía que la sociedad no le daría reconocimiento, pero ese día sintió como si algo se hubiera roto profundamente en su interior. El tiempo pasó y Joaquín continuó su rutina en el taller. Sabía que nada cambiaría en ese lugar, que las personas seguirían viéndolo como un simple mecánico, sin entender el valor de su trabajo. Sin embargo, la vida a veces es irónica. Fue una mañana de martes, mientras limpiaba una de las máquinas viejas, cuando el teléfono del taller sonó. Reconoció el número. Era Eduardo. El ingeniero estaba en apuros. La retroexcavadora de última generación de Construmex, que estaba en proceso de mantenimiento, había presentado un error
técnico que nadie, ni los mecánicos más experimentados de la empresa, habían podido resolver. Desesperado y sin opciones, Eduardo estaba, contra toda su voluntad, pidiendo ayuda. «¿Puedes venir aquí, Joaquín? La retroexcavadora. No pudimos repararla. Nadie más puede». La ironía de la situación no pasó desapercibida para Joaquín. Sabía que Eduardo no quería estar allí, pero el tono de frustración en su voz mostraba cuánto necesitaba una solución. Joaquín no dudó. Sabía que el trabajo tenía que hacerse, y eso era lo que mejor sabía hacer. Cuando llegó a Construmex, Joaquín encontró un ambiente tenso. La retroexcavadora estaba detenida en medio del galpón, rodeada de ingenieros y mecánicos con sus prensas y equipos modernos. Sin embargo, por más que miraban, nadie sabía realmente qué estaba mal con la máquina. El diagnóstico que habían hecho estaba equivocado y la presión aumentaba. El jefe de Eduardo quería una solución rápida y él estaba a punto de perder su credibilidad dentro de 1900. La empresa. Joaquín, con la calma de siempre, se acercó a la máquina. No se apresuró, no le importaban las miradas críticas a su alrededor. Sin escáneres, sin softwares caros, se acercó y comenzó a trabajar con sus propias manos y su oído atento. Desmontó la parte hidráulica con precisión, pero pronto se dio cuenta de algo. El problema no era hidráulico, como todos pensaban. El error estaba en el sensor electrónico, que estaba enviando lecturas incorrectas debido a una pieza de baja calidad, sustituida en algún punto. Un error simple, pero que nadie allí había identificado. Joaquín, con sus años de experiencia, no se dejó llevar por la complejidad de la situación. Sabía exactamente qué hacer. Desmontó el sistema electrónico, cambió la pieza defectuosa y en pocos minutos el problema se resolvió. Cuando la retroexcavadora volvió a arrancar, el sonido del motor funcionando perfectamente resonó en el taller de Construmex. Todas las miradas estaban fijas en Joaquín, que se alejaba de la máquina con la misma tranquilidad con que había llegado. Eduardo, que estaba observando en silencio, no podía ocultar la sorpresa en su rostro. La máquina funcionaba, y el problema había sido resuelto de manera simple y eficiente. Pero, en lugar de expresar gratitud, Eduardo solo miró la máquina y sonrió ligeramente, casi como si hubiera sido él quien había hecho el trabajo. «Buen trabajo, Joaquín», dijo sin mucha emoción. «Ahora voy a devolver la máquina a la empresa». Sin embargo, lo que Joaquín no sabía era que Eduardo, acostumbrado a ser el centro de atención y a recibir los créditos por las soluciones, no dudó en atribuirse a sí mismo el éxito de la reparación. Cuando la máquina fue entregada nuevamente a Construmex, fue Eduardo quien habló sobre la reparación a su equipo, omitiendo por completo el nombre de Joaquín. Se sentía incómodo con la idea de ser opacado por un mecánico simple, y eso lo llevó a tomar la decisión de no reconocer públicamente el trabajo de Joaquín. Joaquín, por su parte, no reaccionó de inmediato. Sabía que la verdad saldría a la luz, tarde o temprano. Pero cada día que pasaba, algo dentro de él se corroía. El reconocimiento que merecía, después de tanto tiempo dedicado al oficio, nuevamente le era negado. El silencio de Eduardo, el desdén con que trataba su trabajo, hizo que Joaquín reflexionara sobre su trayectoria. Durante años se había dedicado a reparar máquinas, pero también se había dedicado a restaurar la confianza de las personas que lo buscaban. Había sido olvidado por los grandes nombres de la industria, pero seguía allí, con sus manos callosas, resolviendo problemas que otros no podían. Aún así, sentía que, en el fondo, nunca sería reconocido como debía. Cada vez más se preguntaba si valía la pena seguir en un mundo que lo veía como invisible, donde la experiencia no valía más que un trozo de papel firmado por un ingeniero. Pero algo dentro de él lo mantenía firme. No quería ser un hombre de rencor, sino alguien que
Al final, sería recordado por lo que realmente hacía mejor. Las semanas pasaron y Joaquín volvió a su rutina diaria de reparaciones, sin mucho alboroto, sin esperar nada a cambio. El taller seguía humilde, lejos de los focos, pero aún se sentía fiel a su propósito. Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de traer algo inesperado. Carolina Méndez, la supervisora de Construmex, había oído hablar sobre la exitosa reparación de Joaquín. Se había sorprendido con la eficiencia de su trabajo, especialmente cuando supo que no había utilizado ningún equipo moderno ni tecnología avanzada. Carolina sabía que Joaquín no era un simple mecánico, y algo dentro de ella le decía que merecía ser reconocido por su contribución, no solo por la reparación de la retroexcavadora, sino por el sector en general. Así que decidió investigar más a fondo su historia. Lo que descubrió la dejó horrorizada. Joaquín no era un simple mecánico, sino un especialista que, décadas atrás, había sido responsable de varios proyectos innovadores en la industria de maquinaria pesada en Alemania y México. Tenía un pasado lleno de patentes y artículos, pero después de la venta de la fábrica en la que trabajaba, su historia había sido borrada. Carolina se sintió horrorizada al darse cuenta de cuánto había sido olvidado, a pesar de su enorme contribución. Movida por la justicia, Carolina decidió actuar. Sabía que Joaquín merecía reconocimiento, no solo por la habilidad que había demostrado, sino por su historia, que estaba siendo ignorada de manera injusta. Carolina fue a la sede de Construmex y organizó una ceremonia especial para corregir el error cometido por la empresa. El evento, inicialmente pensado para celebrar a los ingenieros y mecánicos de la empresa, pasó a centrarse en algo diferente. El día de la ceremonia, cuando Eduardo fue llamado al escenario para recibir los aplausos por su innovación, Carolina interrumpió el discurso y hizo una corrección pública. En realidad, el responsable de resolver el problema de la retroexcavadora fue Joaquín Salgado, un mecánico que, aunque no tenga el título de ingeniero, tiene un vasto conocimiento práctico que lo pone por encima de muchos de nosotros, anunció Carolina con firmeza. La sala quedó en silencio por un momento antes de que comenzara a sonar la sorpresa y el reconocimiento. Eduardo, que hasta ese momento había estado recibiendo los aplausos, quedó estático, algo avergonzado por la situación. Miró a Joaquín, ahora, con su nombre siendo reconocido, y no pudo negar la sensación de incomodidad que lo envolvía. Joaquín, con su expresión tranquila, se levantó y, sin decir una palabra, se dirigió al escenario. La multitud comenzó a aplaudir espontáneamente. Era el reconocimiento que había esperado durante tanto tiempo, pero que nunca había buscado. Eduardo, aún delante de todos, sintió que su mundo se desplomaba por un momento. Él, que siempre creyó que su formación académica y sus diplomas eran todo lo que importaba, ahora se veía confrontado con una verdad incómoda. El trabajo arduo y la experiencia práctica de Joaquín eran más valiosos que cualquier teoría que pudiera haber aprendido en la universidad. El joven ingeniero, con el orgullo herido, sabía que había cometido un error. Se sintió avergonzado de haber menospreciado a Joaquín y por más que intentó mantener su postura de superioridad, no pudo esconder la humildad que ahora se imponía ante él. Joaquín, por su parte, no dejó que la situación lo afectara. No necesitaba disculpas públicas ni una medalla para saber el valor de su trabajo. Siempre había sabido, de alguna manera, que era más de lo que las personas veían, pero ese momento, ese aplauso, fue algo que tocó su corazón de una manera diferente. Él, que durante años había sido ignorado y menospreciado, ahora recibía el reconocimiento que nunca pidió, y eso era suficiente para él. Después del evento, Eduardo buscó a Joaquín en su taller. Ahora, sin la arrogancia que lo
caracterizaba antes, entró humildemente. Joaquín, yo necesito disculparme, comenzó con una mirada sincera. Te falté al respeto, fui arrogante y presuntuoso, no sabía quién realmente eras. Quiero aprender de ti. Joaquín lo miró, sin prisa de responder. Sabía el valor del perdón y de la transformación. Viniste aquí, reconociste tu error y eso ya dice mucho, respondió, con su voz calmada, como siempre. Pero la verdadera transformación no viene de las palabras, viene del trabajo. Eduardo, con los ojos llenos de gratitud, quedó en silencio por un momento. Sabía que ese era el primer paso de un nuevo camino para él, un camino que se guiaría por la experiencia y el respeto. Se ofreció para ayudar a Joaquín en cualquier cosa que necesitara, sin pretensiones, solo para aprender. Y así, Joaquín, con la paciencia que solo alguien con tanta vivencia podía tener, comenzó a enseñar a Eduardo. No sobre la mecánica de las máquinas, sino sobre la verdadera esencia del trabajo, la humildad y el respeto que deberían estar presentes en cada gesto. Con el paso de los meses, la relación entre Joaquín y Eduardo fue transformándose. El ingeniero, antes lleno de orgullo, ahora se veía constantemente buscando la sabiduría de un hombre que, a los ojos de la sociedad, parecía un simple mecánico, pero que poco a poco mostraba ser mucho más. Joaquín nunca se apresuró en enseñar, nunca quiso impresionar. Simplemente hacía lo que siempre había sabido hacer, reparar. Cada movimiento de sus manos transmitía más conocimiento que cualquier conferencia o clase podría proporcionar. Eduardo, con la mente más abierta, comenzó a darse cuenta de la profundidad de lo que estaba aprendiendo. Comenzó a mirar su profesión con otros ojos, a valorar el trabajo de cada persona que contribuía al éxito de un proyecto sin importar su formación o de dónde vinieran. Fue entonces cuando tuvo una revelación. El verdadero valor de un profesional no está en la graduación o el diploma, sino en la experiencia, la dedicación y el respeto que dedica a lo que hace. Con eso, Eduardo comenzó a tratar con más respeto a todos los que lo rodeaban, especialmente a los mayores, aquellos que llevaban en sus manos la sabiduría que él aún no poseía. La historia de Joaquín no pasó desapercibida. Carolina Méndez, que había sido la gran responsable de reconocer su trabajo, continuó siguiendo su trayectoria y con el tiempo vio los cambios que estaba provocando en Construmex. Inspirada por la humildad de Joaquín, Carolina tomó una decisión que cambiaría la forma en que la empresa veía a sus colaboradores. Implementó una nueva política de reconocimiento dentro de la empresa, donde todos, independientemente de su posición, tendrían sus esfuerzos reconocidos y valorados. Aquellos que, como Joaquín, estaban en la primera línea del trabajo, a menudo invisibles para la alta dirección, ahora pasarían a ser vistos como piezas fundamentales para el éxito de la compañía. La medida fue un éxito y la atmósfera dentro de la empresa comenzó a cambiar. Los ingenieros más jóvenes, como Eduardo, comenzaron a mirar a los mayores y experimentados con respeto. Y, lo más importante, comenzaron a entender que su trabajo ya no era una cuestión de jerarquía, sino de colaboración mutua. Joaquín, que siempre mantuvo su humildad, nunca se dejó llevar por ningún tipo de vanidad. Para él, el mayor premio siempre fue el simple respeto que comenzaba a recibir, tanto de sus compañeros de trabajo como de las nuevas generaciones. Joaquín nunca buscó más que lo necesario, nunca fue movido por grandes sueños o por el deseo de fama, sino por la satisfacción silenciosa de hacer su trabajo lo mejor posible. Cuando Krauss Maschinenbau, uno de los mayores fabricantes de maquinaria pesada de Alemania, lo buscó para ser consultor técnico especializado, él inicialmente dudó. Sabía que no necesitaba esa oferta para sentirse validado. Sin embargo, al reflexionar sobre su trayectoria
y lo que aún podía enseñar. Joaquín decidió aceptar la invitación. La propuesta no era para convertirse en ejecutivo o ocupar un puesto destacado, sino para trabajar como consultor, ayudando a adaptar las máquinas de la empresa para los contextos rurales de América Latina. Era un reconocimiento que nunca había pedido, pero que ahora parecía el momento adecuado para aceptarlo. Su única exigencia, cuando aceptó el trabajo, fue simple: que su nombre siempre fuera acreditado en los informes y documentos de la empresa, algo que sentía que siempre mereció, no por vanidad, sino por respeto a su trabajo, su historia y todo lo que había logrado a lo largo de los años, aunque eso hubiera sido ignorado tanto tiempo. A partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar de manera más acelerada. Joaquín se convirtió en una referencia, no solo para los nuevos ingenieros de Krauss, sino también para aquellos que lo veían como una leyenda viva. Ahora estaba siendo reconocido por la experiencia que siempre había llevado consigo, pero también por la manera en que transmitía su conocimiento, con calma, respeto y una visión práctica que los jóvenes profesionales necesitaban absorber. Continuaba trabajando de la misma manera, sin prisa, sin la necesidad de focos, pero ahora con un nuevo sentido de propósito. Cuando volvió a su taller en Iztapalapa, una vez más, el ambiente parecía el mismo de siempre, simple, sin grandes cambios. Sin embargo, algo estaba diferente. El cartel frente al taller ahora llevaba un mensaje que resumía no solo su viaje, sino su filosofía de vida. Aquí no reparamos motores, reparamos confianza. Este lema, simple y directo, representaba mucho más que cualquier premio o reconocimiento. Era, en el fondo, el símbolo de su verdadera misión: restaurar el valor, la dignidad y el respeto de las cosas y las personas que habían sido descuidadas y olvidadas. El nuevo lema de Joaquín se extendió rápidamente y la gente comenzó a mirar su taller con otros ojos. Ya no era solo un lugar donde se reparaban máquinas, era un lugar donde las relaciones humanas también se reparaban. Cada cliente que pasaba por allí recibía algo más que una simple reparación. Recibían confianza. Aquellos que, como Eduardo, tenían prejuicios sobre el trabajo de un simple mecánico, comenzaron a darse cuenta de que la sabiduría de Joaquín estaba en cada detalle de su enfoque. No le importaba la apariencia de su taller, ni las herramientas sofisticadas que otros pudieran tener. Lo que tenía era algo más valioso: una experiencia acumulada durante décadas, un conocimiento que se revelaba en su trabajo diario. Las máquinas podían ser reparadas con equipos modernos, pero la confianza, esa solo se reparaba con las manos callosas de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y así, el taller de Joaquín pasó a ser un símbolo de que la verdadera confianza provenía de la experiencia, y no de lo que se veía a primera vista. Eduardo, ahora trabajando al lado de Joaquín con una nueva perspectiva sobre el mundo, no dejaba de reflexionar sobre todo lo que había aprendido. Comenzó a valorar a cada uno de los mecánicos, ingenieros y técnicos a su alrededor, sin importar su formación académica o de dónde venían. Se veía, en cierto modo, en deuda con Joaquín, porque ahora sabía que lo que antes consideraba simple, en realidad era fundamental. El conocimiento práctico, que antes desvalorizaba, era la base sólida sobre la que debía construir su propia carrera. Eduardo pasó a ser un defensor de las ideas de Joaquín dentro de la empresa, tomando en serio el trabajo de cada colaborador, por más simple que fuera. Ya no veía a los demás con la mirada de superioridad que tenía antes. Joaquín, por su parte, nunca se preocupó por los cambios en la postura de Eduardo. Para él, el mayor reconocimiento era ver a los más jóvenes comenzando a entender el valor de la experiencia, respetar a los mayores y, por encima de todo, aprender de aquellos que, como él, habían pasado por tantos desafíos sin pedir nada
A cambio, el tiempo pasó y el cambio en Construmex fue visible. La nueva política de reconocimiento de colaboradores comenzó a traer resultados positivos, no solo en el ambiente laboral, sino en la forma en que todos veían su propio papel dentro de la empresa. La humildad de Joaquín, que siempre había sido un ejemplo silencioso, ahora se convertía en un modelo a seguir. Los jóvenes ingenieros, como Eduardo, comenzaron a buscar más oportunidades para aprender de aquellos que poseían el conocimiento práctico. Esto, por supuesto, no fue algo que sucedió de la noche a la mañana, pero poco a poco la cultura de respeto y valorización de cada miembro del equipo se fue consolidando. Eduardo se convirtió en una especie de puente entre las nuevas generaciones y la experiencia acumulada, siempre buscando incorporar lo que Joaquín le enseñaba a su propio trabajo. Por más que aún estuviera en busca de más conocimiento técnico, sabía que el aprendizaje sobre respeto y paciencia había sido el mayor regalo que podía haber recibido. Sabía que el verdadero trabajo de un ingeniero no estaba solo en las fórmulas y cálculos, sino en la capacidad de colaborar, aprender y reconocer el esfuerzo de todos los que lo rodeaban. Joaquín, por su parte, continuaba en su taller con la misma simplicidad de siempre. No necesitaba más reconocimiento público ni premios. Lo que quería, y siempre quiso, era ser respetado por su trabajo. La oferta de ser consultor de Krauss Maschinenbau, aunque era una gran oportunidad, no cambió su esencia. Se dedicaba a su taller en Iztapalapa con el mismo cuidado de siempre. Le gustaba pensar que su trabajo, por más humilde que fuera, marcaba la diferencia. Cada reparación, cada pieza restaurada, traía consigo una pequeña victoria, no solo por la máquina reparada, sino por la confianza restaurada entre él y sus clientes. No buscaba fama, no quería ser un líder o un ejemplo. Lo que quería, y aún quiere, es que su trabajo hable por sí mismo, y así, con sus días llenos del sonido de las herramientas y el movimiento constante de sus manos, Joaquín continuaba, sabiendo que, aunque no buscara reconocimiento, había conquistado algo mucho más valioso: el respeto silencioso de aquellos que realmente entendían la importancia de su trabajo.